protección del adulto mayor. En esta oportunidad vamos a tratar, aquí Alicia Rajmil, todo lo que es inherente a las disposiciones anticipadas a su regulación legal en el Código Civil y Comercial de la Nación, en la Ley de Salud Mental y en la nueva Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Como les dije, quien va a disertar hoy es Alicia Rajmil, abogada, escribana en ejercicio de la función notarial, directora del Instituto de Derecho a la Integración del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Autoprotección del Consejo Federal del Notariado Argentino, integrante de la Comisión de Asuntos Interamericanos de la Unión Internacional del Notariado Latino y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Que la disfruten. Me voy a parar porque los que somos bajitos por ahí, nos paramos para que se nos vea un poquito. Bueno, ante todo agradecer, por supuesto, a él y a todo el equipo. Estoy asombrada de la tarea que realizan, realmente maravillosa este programa de Universidad Abierta para Adultos Mayores, la convocatoria y la respuesta que tiene, realmente maravillosa, así que felicitaciones. Y felicitaciones por este ciclo de conferencia y gracias por la invitación, que bueno, me honra y es un placer estar acá. Y vamos a hablar hoy de las directivas anticipadas o disposiciones anticipadas, o van a ver que yo las llamo actos de autoprotección. Vamos a ver que tienen diferentes denominaciones. En la Argentina y desde lo notarial, en el ámbito notarial, lo hemos llamado siempre actos de autoprotección. Y las directivas anticipadas se han conocido más para una clase de actos de autoprotección que son las que versan sobre cuestiones de salud. Pero como vamos a ver, todas son directivas anticipadas a la propia pérdida del discernimiento. Abarca otras materias y no solo salud, si bien el tema salud es el más conocido. Ya vamos a ver qué otras materias abarca. Pero bueno, lo que quiero presentar esta herramienta como una herramienta muy valiosa, especialmente para la etapa de la vejez. Esta etapa que cada vez transitamos más personas y por más años. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de las previsiones de una persona que se encuentra en uso de su discernimiento para la eventualidad de perder ese discernimiento en el futuro. ¿Se entiende? Estamos hablando de las decisiones de una persona. Yo hoy estoy plenamente lúcida, si nadie me contradice, puede haber quien me contradiga, pero bueno, que me contradiga. Y entonces puedo saber lo que quiero para mi vida, puedo diseñar mi plan de vida, puedo decidir sobre mis bienes, sobre mi persona, sobre mi salud, porque hasta el final de los días yo soy la legítima dueña. Yo soy dueña de mi patrimonio, lo tenga o no, lo poco o mucho que haya. Soy dueña de mi persona, de mi cuerpo y de, por supuesto, en todos los aspectos de mi vida me corresponde a mí decidir sobre mí misma. El derecho a decidir sobre nosotros mismos. Es de lo que trata este tema. Hace años atrás nos preguntábamos, cuando empezamos a estudiar este tema, esto no es nuevo, nosotros hace aproximadamente más de 10 años que empezamos a estudiar, quiero ver para no pasarme mucho, este tema que en cuanto lo conocimos nos apasionó, cuando lo descubrimos. Cuando empezamos a estudiar este tema no había disposición alguna en nuestro derecho aún, y nos asombraba que por qué el ser humano desde tiempos remotos se ocupó de disponer para después de su muerte, de establecer disposiciones para después de su muerte, y nunca se planteó dejar asentada su voluntad para la vejez o para otras situaciones de especial vulnerabilidad. Bueno, muchas pueden ser las respuestas a esto.
hay muchas respuestas posibles y muchas válidas, pero lo que hoy observamos es que esto ha cambiado. Hoy, en un proceso gradual, quizás lento, progresivo, pero sostenido, cada vez las personas se preocupan más y prestan más atención a su vejez o a la etapa de la vejez que se empieza a transitar. Esto quizás tiene que ver, yo siempre pienso que desde que Simone de Beauvoir escribió en los años 70 su ya tradicional durante años libro de la vejez, a hoy ha cambiado muchísimo la situación, ha cambiado muchísimo los intereses y también se han generado grandes cambios en la sociedad. Se han generado grandes cambios a nivel científico, a nivel jurídico, a nivel cultural, a nivel social, que han planteado nuevas inquietudes en las personas sobre su futuro y el deseo de diseñar esta etapa de la vida que vamos a vivir, el deseo de intervenir en ese futuro y no dejarlo librado a las decisiones de terceras personas. Porque bueno, ¿qué ocurre? Muchísimas personas tenemos una vida plena, activa, autónoma en estos años de la vejez, pero no podemos desconocer que es una etapa más vulnerable, no podemos desconocer que es posible que en algún momento perdamos autonomía, es posible que en algún momento tengamos dependencia de otras personas. En estas situaciones cuando terceros tienen que decidir sobre nosotros, otras personas. Si nosotros no nos podemos expresar, si tenemos una pérdida de autonomía importante, no podemos gobernar nuestra persona y nuestros bienes, van a decidir otros sobre nosotros. Eso así fue históricamente. Históricamente, la voluntad de la persona que se encontraba en esta situación era sustituida por la de sus familiares, un representante legal o un curador que designaba el juez. Estas personas, jueces, familiares, médicos, van a tomar sus decisiones sin duda desde sus propios criterios, desde sus propios valores, desde sus propias creencias, que pueden no ser las nuestras. Aún con la mejor intención, aún pensando que es lo más apropiado y lo más justo, y lo mejor, lo más conveniente para nosotros. También en estas situaciones se deben tomar, cuando se toman decisiones por otros, muchas veces las decisiones son muy difíciles, generan culpa, generan profundos sentimientos, profundas emociones y muchas veces también generan problemas en la familia. Porque no todos los hijos muchas veces están de acuerdo en la decisión que hay que tomar. Algunos a toda costa desean sostener la vida del familiar que está postrado, que está imposibilitado de decidir a toda costa, y otros no. Se producen desavenencias en las familias también. Entonces es fundamental que nuestra voluntad se conozca, porque la única forma de que sea respetada es si se conoce. Ese es el objetivo de los actos de autoprotección o de las directivas anticipadas, dejar plasmada claramente nuestra voluntad para que pueda conocerse y respetarse. Si no lo hacemos, no se puede conocer. Cada uno lo va a interpretar de acuerdo a su criterio. El médico, su obligación es sostener la vida. Si no tiene una autorización expresa del interesado, de sus familiares, va a sostener la vida a costa a veces de sufrimientos, de mecanismos artificiales que no van a derivar en una recuperación del paciente. De esto de lo que estamos hablando. Ustedes verán ahí que dice IDEI. Bueno, yo quería comentarles, antes de pasar a las otras proyecciones, que el Instituto de Derecho e Integración del Colegio de Escribanos de Rosario tiene este instituto, el IDEI, el Instituto de Derecho
Derecho a Integración es del Colegio Escribano de Rosario. Y en este instituto nosotros trabajamos desde hace 9 años, más o menos, y empezamos antes, cuando creamos el registro de actos de autoprotección acá en nuestra provincia, trabajamos precisamente por los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad. Es un instituto interdisciplinario y quería invitar a todo el que quiera acercarse con dudas, con preguntas, con consultas o a trabajar o a colaborar. Es un instituto de puertas abiertas y bueno, están todos invitados. Aclarado esto, podemos decir entonces, a ver que no me falle ahora, pero estaba todo bien. Ahí está. Ahí está. Estará floja alguna pila. Entonces afirmamos que a todo ser humano le asiste el derecho a decidir de manera preventiva acerca de las materias autorreferentes a su persona y a sus bienes y a su patrimonio o a sus bienes para el futuro ante una eventual pérdida de sus aptitudes de autogobierno. ¿Por qué decimos materias autorreferentes? Bueno, esto es un derecho humano, integra los derechos humanos. Nosotros lo llamamos derecho de autoprotección. Acerca de las materias autorreferentes, nos estamos refiriendo en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional. Las materias autorreferentes son aquellas que hacen a la esfera de privacidad del ser humano y que no afectan el orden público ni derechos de terceros. Es el ámbito nuestro de mayor privacidad. Y como decíamos antes, se refieren tanto no solo a cuestiones de salud, que es quizás lo más conocido, sino que se refiere también a otras cuestiones que ya vamos a ver y también patrimoniales. Y cuando hablamos de la eventual pérdida de sus aptitudes de autogobierno, elegimos una fórmula general, porque en nuestra sociedad hay una gran confusión entre los términos falta de discernimiento, incapacidad, discapacidad. A veces con incapacidad nos estamos refiriendo a una sentencia judicial, a veces no. Entonces, esto es claro, es decir, no nos podemos gobernar nosotros mismos, no podemos tomar nuestras propias decisiones, estamos en esa situación. Y entonces el acto de autoprotección, a ver si ahora funciona, sí, lo podemos definir al acto de autoprotección como aquel en el cual la persona deja plasmada de manera fehaciente, tiene que ser fehaciente porque tiene que ser clara y auténtica esa voluntad plasmada. Porque en el momento en que va a tomar vida este acto va a ser cuando nosotros no vamos a poder defenderlo, no vamos a poder explicarlo, tiene que ser claro, fehaciente. Mientras la persona cuenta con discernimiento, con aptitudes suficientes, quiere decir con discernimiento suficiente para eso. Esto lo aclaramos así porque nosotros consideramos que es suficiente con que entienda. El discernimiento tiene que ser el necesario para ese acto, tiene que entender el contenido y las consecuencias del acto que va a otorgar. No es necesario que sea plenamente capaz, como lo dice nuestro Código Civil y Comercial, después lo vamos a ver, y como lo dicen también las leyes. En general las leyes requieren, la ley de salud, que la persona sea plenamente capaz. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que es suficiente con que tenga el discernimiento necesario para el acto a otorgar. Que no es un concepto absoluto ni blanco y negro, depende de cada persona. Sí, eso me ayudás a decir todas las interrupciones, las preguntas, las opiniones, las críticas, para que esto es mejor que sea un diálogo y así aprendemos todo. El discernimiento, claro, no sé lo que dije, pero bueno, trataré. No, lo que nos preocupa cuando hablamos de aptitudes suficientes, lo que nos referimos es al discernimiento suficiente y adecuado para el acto que va a otorgar, que comprenda el contenido del acto y las consecuencias del acto. Para eso tiene que ser previamente informado, por supuesto tiene que asesorarse, pero no estamos de acuerdo con que tenga que ser capaz jurídicamente. No estamos de acuerdo. No, porque el testamento, vamos a aclarar, esto es importante la pregunta.
Se suele confundir. El testamento es para después de la muerte. El testamento está regulado en el código, está regulado estaba en el código derogado, está en el código actual, lo otorga una persona, lo puede otorgar a partir de los 18 años y dispone generalmente de sus bienes, aunque puede haber otro tipo de disposiciones, pero generalmente de sus bienes para después de su muerte. Entonces eso va a ir a un proceso judicial, a una declaratoria de heredero, va a haber que abrir y validar ese testamento y de ahí van a surgir los herederos o las personas o los legatarios a quienes se les deja los bienes. Acá estamos hablando de un acto para la vida, por eso no estamos muy de acuerdo. En Estados Unidos, desde los años 60, hace mucho que se trabaja en el tema de salud, se habla del living will, que algunos lo traducen como testamento para la vida, y nosotros no nos gusta para no confundir. Esto es un acto para la vida, porque si perdemos el discernimiento, si perdemos el discernimiento o estamos en una situación de especial vulnerabilidad, seguimos siendo personas, seguimos teniendo capacidad jurídica, seguimos siendo personas para la ley y tenemos derechos. Nadie nos niega que los tenemos, pero no nos permiten ejercerlo. Entonces, esta es una herramienta para poder ejercer nuestros derechos y que se respete, sobre todo el derecho a ser oído, y que se respete nuestra voluntad, aunque tengamos problemas que limitan nuestra autonomía. Pero estamos hablando de la vida, no de la muerte. Sí, acá primero. No me queda claro la frase esa, deja plasmado su voluntad de manera fehaciente. ¿Cuál es la manera fehaciente? Muy bien la pregunta. Muy bien la pregunta, porque eso lo iba a hablar después, pero así vamos adelantando y aprovechando el tiempo. La manera quiere decir en un documento jurídicamente vinculante, un documento que no se pueda perder, que no se pueda adulterar, y es la escritura pública. Nosotros otorgamos los actos de autoprotección y estamos convencidos de la herramienta idónea es la escritura pública, aparte de disposiciones legales que después vamos a ver, por ejemplo en el caso de salud, establece la forma, tiene que ver con la forma. Quiere decir, en una escritura pública, yo quiero otorgar un acto de autoprotección o directiva anticipada, tengo que ir a un escribano. Con el escribano voy a tener varias entrevistas, no solo una, donde voy a darle forma a mi voluntad. Yo frecuentemente, yo le digo a las personas que vienen a consultarme que quieren otorgar un acto, escriba, vaya a su casa, después de que conversamos, que le explico todo lo que ahora vamos a conversar, qué puede disponer, en qué puede consistir esas disposiciones, piense, vaya a su casa, piense, escriba. Y normalmente vienen o con un cuadernito donde expresan todas sus dudas, sus temores, a qué le tiene más temor en el futuro, a que me internen en un geriátrico, a que me mantengan con vida artificialmente y de manera indigna, a que me lleven a vivir con tal pariente. Cada acto de autoprotección es un traje a medida, porque los temores y las preocupaciones son diferentes. Cada acto de autoprotección es parafraseando a Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, mi acto de autoprotección son mis circunstancias. Entonces, pero esa voluntad tiene que ser fehaciente y solo se puede hacer en un instrumento como una escritura pública, donde el escribano le va a dar forma legal a toda esta voluntad. No va a poder no va a poder establecer disposiciones que violen la ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, la eutanasia está prohibida, el suicidio asistido está prohibido, no va a poder hacer una disposición que diga que fulanito me ayude a morirme si estoy en tal circunstancia. Por eso es importante darle forma y también velar porque sea posible, que no sea de cumplimiento imposible, arbitrar los medios para que todas esas disposiciones se puedan realizar. En eso tienen que ver también los recursos económicos. Entonces, fehacientemente quiere decir que esa voluntad sea auténtica. Nadie puede dudar. Si yo como escribana pública viene una persona y me manifiesta toda su voluntad, yo doy fe de que esa es su voluntad, eso es auténtico. ¿Se entiende? Eso es fehaciente, no hay duda de su veracidad.
es un tema todavía no suficientemente conocido. Creo que usted puso que la persona se niegue a ser llevada a un pediátrico. Va, se lo expresa a usted, se hace un documento. Pero ¿cuál es la protección, pasado unos años, que llegue ese momento que alguien quiera iniciar ese proceso, que esta persona se está negando no fehaciente a hacerlo? ¿Cómo se hace eso? Explíquemelo porque... En la práctica, Exacto. ¿cómo se ejecuta? O sea, yo tengo un papelito. No es un papelito, es una escritura pública. Es una escritura pública que se inscribe en el registro de actos de autoprotección. Y eso tiene mucho que ver con el asesoramiento del escribano. Por eso el escribano le tiene que asesorar. En primer lugar, hay que designar, ya lo íbamos a ver después, pero lo vamos viendo. Tiene que designar a una persona de su confianza para que haga cumplir, que vele por el cumplimiento de estas directivas. Y es muy importante la elección. No hay que temer ofender a uno o ofender a otro, porque si de 3 hijos voy a designar a uno, pero no confío en uno para hacer cumplir estas directivas, pero no quiero ofender a los otros, no sirve. ¿Solamente uno dice? No, pueden ser varios. Pero me refiero a que es conveniente inclusive poner uno en reemplazo de otro, por las dudas de que no pueda asumir esa función. Nombro a la persona de confianza, que va a ser mi representante, que tiene la obligación, porque esa persona va a tener que aceptar en este documento, entonces va a tener un compromiso, una obligación tal que si después no lo cumple podría tener consecuencias hasta penales, por abandono de persona, por ejemplo. Entonces esa persona va a asistir al acto, va a comparecer y va a firmar diciendo que fue impuesta de todas estas directivas y que acepta cumplirlas fielmente, la voluntad. Eso por un lado, que puede ser una, puede ser varias, se puede poner a una que controle a esta, eso es, cada caso se arma como una ingeniería jurídica. Y ese es lo primero. Por ejemplo, a esa persona es muy frecuente que cuando perdemos el discernimiento y hay que disponer de algún bien o hay que hacer algún trámite, los familiares no tienen más remedio que iniciar una acción tendiente a restringir la capacidad. Las antiguas insanias, que ahora no se llaman más insanias en el nuevo código, y que son procesos para restringir la capacidad de ejercicio de una persona. Por ejemplo, y tiene que ser limitado. Por ejemplo, no puede vender solo. Para una escritura de compraventa tiene que firmar con el apoyo de una persona que designa el juez, o si está totalmente imposibilitado en casos extremos, un curador va a asumir su representación. El juez, actualmente, todos los jueces de familia, antes de apenas se inicia un proceso de esa naturaleza, piden informes al registro de actos de autoprotección porque quiere saber si la persona otorgó una directiva anticipada y nombró un curador o nombró un representante. Eso, en ese caso, es una segunda forma de conocimiento y nos da muestra, porque me decía el escribano Arevalo, que es el director del registro, que está asombrado que todas las semanas entran muchísimos informes pedidos por los juzgados. Quiere decir que les dan una importancia muy grande. Claro, a ellos les soluciona un problema al juez, porque el juez tiene que elegir al curador, y si la persona no puede ya hablar, cuando recorríamos los juzgados explicándole hace años que las bondades de oficiar para saber de la existencia de estos actos, me decía un juez que ya está jubilado, si hubiera sabido, porque más de una vez me ha pasado de designar una persona de curador y con los años darme cuenta que se gastó todo y que no era la persona adecuada realmente. Bueno, ¿quién mejor que nosotros mismos para saber quién es la persona adecuada? Y esta persona, nosotros le vamos a entregar una copia a la persona que va a ser nuestro representante, que vamos a designar, va a tener copia de la escritura, va a estar autorizada a pedir copias al registro de actos de autoprotección. Esta escritura no se pierde nunca porque tiene matricidad. Ustedes saben que la escritura quedan en el protocolo del escribano
después se inscribe, lo que uno da al cliente es el testimonio, la escritura real tiene matricidad, pasa al archivo de protocolos, o sea que nunca se pierde. Y dentro de cómo hacer cumplir, depende de las características familiares y de la situación, el escribano con la persona arbitrará los medios para ver quién tiene que tener una copia. A mí me ha pasado, a veces los testigos, me ha pasado, por ejemplo, en un caso, que me habla una vecina que había sido testigo del acto, diciéndome que las hijas que habían sido designadas por una mujer para que la cuide la tenían totalmente abandonada. Que no sé, en un acto de autoprotección que se desentendieron, que la mujer estaba abandonada en la casa, que no se ocupaba. Pero las vecinas me avisaron, porque habían sido testigos del acto. Y bueno, inmediatamente les explicamos que podían tener consecuencias importantes por no cumplir con ese acto de autoprotección. Las vecinas le dijeron que las iban a denunciar penalmente por abandono de persona, y se ocuparon, cambió la situación, se ocuparon, por lo menos estuvieron, no sé con cuánto cariño, pero cumplieron con el cuidado de la persona. Pero estaban esas vecinas, entonces es importante rodear al acto de seguridades, qué persona puede ocuparse. Sí, no sé si está... Mi pregunta es la siguiente. Esto por ahí va enfocado al tema de la sucesión. Nada que ver, perdón, no tiene nada que ver con la sucesión. La sucesión, como explicaba antes, para después de la muerte. Sí, por supuesto. Tiene mucho que ver con la muerte. Es una ley que ya está aprobada, ¿verdad? La ley, en realidad la ley 26.529, que se aprobó en el año 2009, era la ley de los derechos del paciente en su relación con los profesionales de salud. Fue modificada esa ley posteriormente, creo que en el año 2012 me parece, fue modificada por la ley 26.742, que se la llamó ley de muerte digna, que amplió los derechos del paciente que tiene una enfermedad terminal, irrecuperable, irreversible. Bueno, esta ley que yo hace años que le vengo diciendo a mi abogada, mira que quiero hacer un poquito algo, porque yo ya sé que quiero que haga conmigo. Ella me dice, sí, bueno, sí, y así me tiene, sí, bueno. Eso suele ocurrir con los amigos. Y mañana, esta noche, yo quiero tu boleta, chao. Entonces no tengo el papelito. Y hay otra pregunta que quiero hacerle es... Chiquita, ya está pensando en eso. El escribano tiene una sección donde puede atender gratuitamente invitados a personas que... Sí, por supuesto. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta es que no es un papelito, es una escritura. Es una escritura, tiene una trascendencia, es un documento público, jurídicamente vinculante. Entonces, porque estamos hablando de cuestiones muy serias. ¿Por qué vamos a hacer para vender un bien necesitamos una escritura pública y para decidir sobre mi vida un papelito? Yo te lo digo porque muchos sostienen que es suficiente con una declaración, que la certifique la firma del escribano. No estamos de acuerdo. Si estoy disponiendo de mi vida es mucho más importante que de mi casa o que de mi propiedad. Entonces, si la seguridad de una escritura pública se me exige para transferir un bien, con más razón tengo que tener esa seguridad, rodear de esa seguridad adiciones de las que depende por ahí mi vida y otras cuestiones importantísimas que hacen a mi dignidad, porque todas estas cuestiones tienen que ver con el sostenimiento de la dignidad. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿otra pregunta? Era enlazado, lo que quería preguntar es si esto es el orden constitucional para todo el país o está circunscrito. No, es nacional. Y ahora voy a explicar cómo está desarrollado en todo el país. Pero lo que quiero contestarte, lo que vos me preguntabas, es si esta ley, la
ley de muerte digna, por primera vez legisla sobre las directivas anticipadas en salud, y establece que la voluntad, agregó la forma, porque la ley anterior, en realidad la 26, ¿vos sos Marcela? ¿Sí? No. ¿Sos Marcela? No, no me llamo Marcela. No, ahí está Marcela, compañera de la primaria. Qué alegría. Bueno, diría mi mejor amiga de la primaria. En la ley 26.529, por primera vez se legisla el artículo 11 sobre directivas anticipadas en salud. Y la ley 26, pero no establecía la forma, la ley 26.742 agregó la forma, y entonces dice que la manifestación, la expresión de voluntad de la persona tiene que formalizarse ante escribano público, o sea, en escritura pública, o juzgados de primera instancia. Existen esas dos posibilidades. Las dos posibilidades exigen esa formalidad, que tiene que tener una formalidad, porque es demasiado trascendente el acto. Un papelito se pierde, un documento privado, tanto una sentencia judicial como una escritura tienen matricidad, le llamamos, no se pierden nunca, siempre se pueden recuperar. Entonces, también puede ser ante juzgado de primera instancia. Tenemos algunos casos, en general la gente prefiere el escribano, es una relación más de confianza, se conversa mucho. Hay actos de autoprotección que yo he tardado 1 año en hacerlo, de reuniones y reuniones y dudas y decisiones, porque hay que arribar a decisiones muy importantes, muy meditadas. Igual siempre se puede revocar, siempre se puede revocar, que eso es importante saberlo. Pero bueno, está legislado en esa ley, la forma establecida es esta, y está receptada por el Código Civil en el artículo 60, en el artículo 139, el Código anterior las desconocía, esta está receptada en el Código Civil, así que tienen un respaldo legal absoluto. El Código Civil no habla de forma, no habla de cómo debe hacerse, pero las leyes 26.529 y 26.742 están vigentes, así que aplicamos para la forma esas disposiciones. La otra era si había un área gratuita para... El Colegio de Escribanos, nosotros, el IDEI, pertenecemos al Colegio de Escribanos, nos reunimos todos los viernes, como le decía, y atendemos al público, atendemos toda clase de consulta. Y para el caso de personas sin recursos, estas escrituras son económicas, yo aclaro eso antes de entrar, porque todos dicen, escritura, no, es una escritura de muy poco, no es una escritura que tenga un fin económico, tiene un fin social, no es una escritura que va a salir mucho, depende del caso, porque muchas veces esta escritura van asociada con otros actos. Cuando hay bienes, a veces van asociadas con fideicomisos, renta vitalicia, poderes, o sea que depende, por eso no podemos hablar de monto exacto, depende de la situación, pero son escrituras económicas. Y en el caso en que la persona manifieste que no tiene medios, no tiene recursos, hay una lista de escribanos que conformamos dentro del IDEI que están dispuestos a hacer gratuitamente las escrituras. O sea que nadie se puede... Nosotros elaboramos un proyecto a nivel nacional que perdió estado parlamentario cuando entró el anteproyecto de código, y ahora hay otro proyecto también muy interesante para modificar los errores del código. Y en esos proyectos, cosa que no lo dice el código, obliga a los colegios de escribanos a asegurar que ninguna persona, por falta de recursos económicos o por vivir en lugares muy distantes, que a veces tienen dificultad para acceder al escribano, se vea privada de otorgar este acto. Es una obligación de los colegios de escribanos. Santa Fe y Corrientes, es la subsede del Colegio de Escribanos. Ahí en el primer piso estamos reunidos. En realidad... ¿Todo el colegio de escribanos? Una parte está ahí, toda la parte administrativa está ahí, otra parte sigue, claro, los directivos siguen en la calle Córdoba. Yo lo que les recomendaría, si antes de ir siempre llamen o pregunten, porque a veces
por otros cursos o por otras actividades suspendemos la reunión. Por ejemplo, mañana ahora tenemos varios seminarios y vamos a tener seguido, pero por ahí puede ser que siempre por las dudas consulten. En el colegio saben. No, muy buena pregunta. No, en realidad el resultado es el mismo. Porque también va a tener matricidad una sentencia. Ahora el juez... ¿Cómo? Es mucho más veloz, los tiempos son otros, también va a haber gastos por ahí si necesita el asesoramiento de un abogado, por ahí tampoco están tan en tema. Hay jueces como el doctor Hoff, que está en el tema porque fue la primera sentencia en el año 2005 donde declaró la validez de los actos de autoprotección, un caso de una mujer que estaba en un estado que conocía. Esto fue muy interesante porque todavía no había empezado, o justo ahí recién empezaba a funcionar el registro de autoprotección de la provincia de Buenos Aires, y esta mujer con una enfermedad degenerativa sabía cuál era su futuro y decidió otorgar un acto. Habrá sido el primer acto de autoprotección en el 2004 que se otorgó con escritura pública, pero tuvo la gran duda si se lo iban a respetar porque era absolutamente desconocido. Entonces el marido, contaba con el apoyo de la familia, del marido, presenta un habeas corpus un recurso de amparo para asegurarse que se le iba a respetar. El juez Hoff hace un estudio de la familia, de Mar del Plata, hace un estudio de la familia con los hijos, con la mujer que ya casi no podía hablar, y ella decía: yo no quiero, lo que más le importaba, que no le intuben, que ella quería comunicarse con sus hijos hasta el último momento, que no quería que los separen, lo alejen de la familia. Bueno, y después de todo el estudio que hizo, el juez declaró que son válidas las directivas anticipadas porque hacen a la esfera privada de las personas, aquellas en que solo ella puede decidir. Y ese fue un gran espaldarazo para el tema. Pero después tiene otra, inclusive en otra sentencia el juez Hoff, que donde se presentó el acto de autoprotección, se hizo en la justicia, es el único caso que conozco, y él decía: la verdad que nosotros no tenemos que decidir nada, el juez no tiene que decidir nada, si cumple con los requisitos es válido, la ley ya estaba la ley de salud. Yo diría que alguna duda me genera, porque donde dice que puede ser hecho por escritura pública o ante juzgado de primera instancia es la ley de salud, no en otros casos. Entonces, en otros casos no podría ir a la justicia. Para nombrar curador, sin duda, por el juego de los artículos del Código Civil y Comercial, también tiene que ser por escritura pública. Para otros aspectos de la vida cotidiana, no hay una forma establecida, pero no dudamos que la forma es la escritura pública. No está mal ir al juzgado, no está mal, es plenamente válido y el resultado va a ser el mismo, va a tener una mayor lentitud, por ahí no recibe el asesoramiento que recibe en el juzgado, pero es válido también. Y el resultado, por supuesto, que va a tener que cumplirse ese acto de autoprotección. Alicia, y en el caso, por ejemplo, esto de la muerte digna, ¿no? Vos tenés una doble ciudadanía y la otra ciudadanía que pertenece a un país donde está sentado de la muerte digna. ¿Se puede usar eso? Estando vos acá. Bueno, la muerte digna, acá lo que no se acepta es la eutanasia y el suicidio asistido. Sí. Y no, en este país no lo podés hacer, porque estás bajo las leyes argentinas. Por ejemplo, que los otros te lo otorgan y vos optás por esa variable. Acá no te lo. Nadie te lo va a hacer, porque va a cometer un delito el que te ayude en eso. Pero sí la muerte digna, que es otra cosa, La muerte digna hay diferencias. Tendremos que meternos en la bioética, pero es otra cosa. La muerte digna se acepta. Lo acepta la ley, ya lo ha aceptado, y también lo acepta el código. Sí, tenés el concepto de Claro, no es provocar la muerte, sino ayudar a morir con dignidad.
y sin sufrimiento. Eso es lo que se busca. Y no prolongar la vida artificialmente, que desemboca en un encarnizamiento terapéutico, sosteniendo por medios artificiales una vida con métodos desproporcionados y causando mucho sufrimiento. Eso perfectamente la propia persona puede dejar dispuesto eso, o si está lúcido lo puede decidir en el momento, su voluntad es válida. Lo que estamos hablando es que muchas veces no llega a esa instancia con lucidez para poder decir basta, hasta acá llegué, no me hagan más nada. Y los hijos lo podrán decir, y los médicos, bueno, de ahí la importancia de dejarlo claramente asentado con anterioridad. Sí. Esto de muerte digna, ¿a partir de qué año empezó a ser efectiva, o sea, a tener vigencia? Del 2000, en realidad la ley donde permitía, que ya hablaba, la ley, la 26529 es del año 2009, y ahí ya se estableció para mí un avance muy importante, porque ya reconoció el derecho del paciente a aceptar o rechazar tratamientos terapéuticos, biológicos, preventivos, o bueno, toda clase de tratamientos sin expresión de causas. Ya eso era un avance muy importante, porque esa ley rompió con la relación paternalista médico-paciente de tantos siglos. Pero en el año 2012, la ley que modifica la 26742, que esa se la llamó de muerte digna, lo avanzó más al decir que todo paciente puede rechazar, que se encuentre en un estado de una enfermedad terminal, irreversible, irrecuperable, puede rechazar tratamientos que lo sometan a sufrimiento extraordinario y que no tenga posibilidad de recuperación. Inclusive hay algo que se discute mucho en esa ley, porque incluye la hidratación y la alimentación artificial. Yo he consultado mucho a los médicos, bueno, esto es un tema de la bioética, necesitamos la ayuda de la bioética en realidad para definir estas cosas, porque muchos médicos sostienen que la falta de hidratación, que no se puede no darle hidratación a una persona porque causa un gran sufrimiento, depende del grado de coma. Si una persona está con un coma 4, que es así, es la muerte cerebral, no va a sentir nada, pero en un coma no tan profundo causa un sufrimiento muy grande estar deshidratado, morir de deshidratación. Entonces, bueno, esto en el mundo ha causa discusión todavía. Son temas muy nuevos, para el derecho sobre todo, muy interdisciplinarios también. Es muy importante en estas escrituras consultar médicos. Yo siempre a la gente, cuando es por una cuestión de salud, que venga el médico y lo conversamos juntos. El médico, el psicólogo, el cura, cualquier persona que pueda colaborar, porque son temas muy íntimos, muy delicados, y nosotros como escribanos de medicina no sabemos, no lo podemos asesorar en eso. Por eso son temas muy interdisciplinarios. Y son muy confrontativos también, porque está toda la cuestión religiosa. Por supuesto, Las por cuestiones eso. culturales de los hijos tienen el poder. Por eso es importante. Las cuestiones institucionales, cuando vienen las emergencias y te dicen, vamos a internar. No, decirlo, no se van a ir. Usted es responsable de lo de mi vieja y de toda la vieja del barrio. Lo que digo, tiene el sentido de que y también es interesante, me parece, que se puede, este acto de autoprotección se puede respetar con todo lo que después estaba explicado asistente de testamento, o sea, se puede hacer todo. Bueno, es así. Tu acotación es muy válida porque en realidad eso ocurre. Generalmente, pero no es una sola consulta. Muchas veces las personas vienen con estas inquietudes o vienen con otras y derivan en esta. Vienen a otorgar un testamento y con un montón de problemas familiares, por eso viene a otorgar el testamento, para que no se peleen, para esto, para lo otro, y uno se da cuenta que en ese problema familiar, si esta persona pierde la lucidez, ¿qué van a hacer con ella? Entonces se le plantea esta situación. Muchas veces estos actos de autoprotección van acompañados de... Nosotros recomendamos otorgar un poder junto con el acto de autoprotección. ¿Por qué? Porque es un poder general de administración, porque si la persona pierde el discernimiento,
administrar los bienes hace falta una resolución judicial, va a pasar mucho tiempo. Entonces, autorizar a una persona de confianza, dándole un poder general de administración para que le administre los bienes, o pueda hacerle o trámites, gestiones, cobrar la jubilación, o gestiones ante el ANSES, o cobrarlo, o alquilarle la propiedad, lo autoriza a administrar, lo puede hacer inmediatamente cuando pierde el discernimiento. Y ahí ponemos que solicitamos que subsista este poder aún ante la pérdida del discernimiento de la persona. Esos poderes los solemos acompañar con un acto de autoprotección porque pueden ser útiles. Porque lo que tenemos que programar cuando hay, ante estas inquietudes, es ver cómo rodear de las mayores seguridades estas situaciones, que la persona pueda sentirse tranquila, que su futuro está, digamos, su plan de vida encontrado, una forma jurídica, un documento idóneo donde está plasmado para que sea respetado en el futuro. Entonces hay que ver todas las variables. El tema de los recursos es muy importante, porque yo puedo desear que me internen en tal geriátrico, pero después no alcanza la plata. Entonces es muy importante organizar la parte patrimonial, la parte económica. Quienes tienen varios departamentos o bienes, o uno puede decidir también que no se vendan, que se alquilen para pagar esto, que la persona quiere seguir viviendo en tal departamento. Cuando hay bienes se puede armar más fácilmente, a lo mejor la estrategia económica. Sí. Al mismo precio. Sobre la muerte digna, me parece bastante complicado elaborar, digamos, ese documento, ¿cierto? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son, digamos, yo me acuerdo de una película española que se llamaba Mamá Lenta? Que gestionaba la muerte digna, y el gobierno nunca lo entendió. Al final alguien se compadeció de la persona y colaboró con su ¿cuáles son los términos, los parámetros? Están en la ley. ¿Cómo? Están en la ley. Usted toma la ley de muerte digna. Nunca se puede equivocar porque eso nadie se lo va a poder discutir porque está sancionado por ley. La ley dice textualmente, la ley de muerte digna dice que la persona podrá, toda persona, habla de persona capaz, mayor de edad, yo creo que eso lo digo. Pero bueno, no importa, toda persona puede aceptar o rechazar tratamientos invasivos, lo dice claramente, que sostengan artificialmente la vida, o puede rechazar, o puede pedir la suspensión, inclusive dice, de los métodos de sostén de la vida, de los métodos artificiales de sostén. Puede pedir la interrupción o negarse a los tratamientos, pero ¿para cuándo? Eso nuestra ley, como no está de acuerdo con el suicidio, no acepta el suicidio, pone condiciones. Y la condición es que la persona tenga una enfermedad terminal, irreversible, irrecuperable, una enfermedad crónica. ¿Quién termina eso? Lo tiene que decidir el médico o el paciente. No está usando el micrófono. El paciente va a decidir que estando en esa situación, hablando de una persona que está al fin de su vida y que hoy sabe. Perdón, me olvido, no estoy acostumbrada. Encima tengo voz baja, perdón. Estamos hablando no de una persona que no quiere más vivir, que está enferma, que no. Si la persona tiene posibilidad de recuperar en nuestro país, la ley no le permite suicidarse, al médico no lo va a matar. Estamos hablando de una persona que está en una etapa terminal y que no tiene posibilidad de recuperación. Entonces, si esos tratamientos, lo único que la ley, a lo que no puede negarse es a tratamientos paliativos. Pero usted en la escritura de autoprotección lo pone, si lo quiere hacer en líneas generales, pone eso. Si en el caso de encontrarse una enfermedad terminal, sin posibilidad de recuperación, no acepto tratamientos invasivos, a permanencia, ni métodos de sostén que tengan por único fin la prolongación de ese estado terminal, sin posibilidad de recuperación. Usted lo puede establecer claramente, porque es la letra de la ley. Hay otras cuestiones más dudosas,
Bueno, por supuesto que ese documento se le deberá presentar al médico en el momento que ocurra eso, y el interlocutor que usted ha designado va a presentar ese documento. Inclusive es conveniente hacerlo antes, cuando tenemos médicos de cabecera, lugares donde nos atendemos, y pedir que se incorpore la historia clínica, para que ya esté incorporado ese documento, una copia de la historia clínica. Ahí usted lo va a determinar. Ahora hay situaciones donde una persona está cursando una enfermedad, ya sabe que está enfermo, ya fue informado, ya sabe su futuro. Entonces su decisión va a ser distinta porque va a ser mucho más específica, como el caso de esta señora que contaba de Mar del Plata. Ella dice específicamente que sabe que la van a intubar porque no va a poder hablar y que no va a poder hablar intubada. Saben que ya no le responde, no le va a responder en un momento determinado, los pulmones no le van a responder y le van a tener que intubar. Entonces dice, no quiero que me intuben. No, entonces hay situaciones donde va a ser mucho más específica porque de acuerdo a la enfermedad que está cursando la persona, y va a tener mucho conocimiento esa persona, porque va a estar asesorada por el médico. ¿Cómo? Nosotros pretendemos evitar la judicialización, precisamente los actos de autoprotección. Uno de los objetivos es que el juez, lo que siempre decimos a los médicos, que los médicos son los que más nos cuestan por ahí, pero bueno, ya los estamos de a poquito, ya nos están pidiendo charlas, así que se están interesando. Que nosotros lo que decimos es que esta disposición en realidad libera al médico de tomar una decisión, que a veces es difícil, el de seguir sosteniendo la vida cuando se le presenta esta directiva anticipada al médico. Es como si el paciente le estuviera hablando. Un médico no le va a hacer un tratamiento en contra de la voluntad de un paciente que lúcido le está diciendo no me aplico no acepto quimioterapia, no acepto esto, no acepto este tratamiento. El médico a la fuerza no se lo puede hacer. Por eso está el consentimiento informado como obligatorio en toda práctica médica. Si el paciente está lúcido y se opone, bueno, no está lúcido, pero dejó una escritura donde claramente plasmó su voluntad con respecto a lo que tiene que hacer el médico. Es lo mismo, tiene que respetarlo. Incurre en mala praxis si no lo hace. Eso es lo que tienen que ir comprendiendo, que el médico a veces no quiere acatar o tiene miedo de suspender el soporte vital o de eso porque tiene miedo a un juicio de mala praxis. Lo que tiene que saber el médico es que incurre en mala praxis y no respeta la voluntad del paciente, porque la ley dice que es obligatoria para el médico, salvo que sean prácticas de eutanasia. Perdón. Esto no sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, quería hacer, perdón, quería a propósito de la reacción. Esto de que el paciente también puede decidir, porque acabamos de atravesar una situación familiar donde estaba el familiar en una situación terminal y tenía una opción para hacer. Entonces, si elegía esa opción, se moría. Y si la aceptaba, podía seguir bien y amar. Entonces, le preguntamos de qué estaba el otro. Y él eligió la opción, efectivamente. Pero ahí está también la decisión del paciente. La decisión del paciente, el artículo 59 del Código Civil y Comercial establece que de no haber una directiva anticipada otorgada por el paciente, el consentimiento, bueno, establece la obligatoriedad del consentimiento informado para toda práctica médica. Pero si hay una directiva anticipada, hay que respetar esa, aún en contra de la voluntad de los parientes. Solo en el caso que no existe, que el paciente no haya dejado expresado de manera fehaciente esa voluntad, van a decidir los allegados, los parientes. Eso lo dice el Código. Y fíjense ustedes que la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores claramente también protege ese derecho y reconoce el derecho de la persona mayor a otorgar el consentimiento. Primero dice que el consentimiento informado es irrenunciable. El consentimiento para las prácticas médicas, el artículo 11, dice es irrenunciable. Y no respetar ese derecho es una vulneración de los derechos humanos de la persona mayor. Esa es la importancia que le da la Convención.
Y después reconoce el derecho a otorgar directiva anticipada y los estados están obligados a brindarle las posibilidades para que lo pueda hacer en un documento jurídicamente vinculante. Y lo que es muy importante de esta convención, que no se dio cuenta ni el código ni la ley de salud, lo que es un avance muy importante, es que dice solo podrá otorgarla, modificarla, cambiarla la persona mayor. Porque el código pareciera, como dice, siempre se podrá revocar, y no dice claramente por el propio otorgante. Y debería decirlo, porque si yo otorgué corro el riesgo de que alguien interprete que puede venir un familiar mío y revocarlo. La convención eso lo vio y lo deja bien claro. Sí. Quiere decir que vale. Claro. Sí, la segunda pregunta no sé si es pertinente. Perdón. No hay micrófono de manito. Decía que esta pregunta se la había hecho a un abogado y me derivó a un escribano. Con respecto a uno está, digamos, supuestamente en sus plenas facultades mentales, quiere poner su casa, su único bien, a nombre de los hijos, 3 hijos en el caso. Es posible que en algún momento uno no tenga las facultades como para oponerse o bien hablarle como padre. Alguno de los hijos puede contraer una deuda anterior o posterior a este legado que se hace. ¿Puede avanzar el acreedor sobre el bien o la deuda que ha contraído uno de los hijos? ¿Se entiende lo que pregunto? El bien ya está donado al hijo. Primero, para donar un bien tiene que estar con pleno discernimiento. Con pleno discernimiento. Bien. Y le dona al hijo. El hijo ya está a nombre del hijo, el bien. ¿A nombre de los hijos? De los hijos. Sí. ¿Cierto? Uno de los hijos, con posterioridad, contrae una deuda muy importante que no puede hacer frente. El acreedor puede avanzar sobre esa propiedad. Sobre la parte de ese hijo, sí. No puede avanzar sobre el usufructo y sobre la parte de los otros hijos. Pero sobre la parte de ese hijo sí, lo cual ya es... Claro, porque puede pedir el remate. Después le tiene que dar la parte a los otros que no tenían que ver. Se pone en riesgo la propiedad. Hay que hacer bien de familia. Bueno, pero me parece que nos estamos yendo. Si quieren, sigamos en el... Sí. Bueno, eso es discutido, ese es un tema de discusión, se discutió mucho en Oviedo esto, y hay mucha, en la Convención de Oviedo que se trató mucho este tema y se discutió. Como yo les decía antes, no hidratar, la ley lo permite decidir que no quiero hidratación ni alimentación. Yo lo que he hablado con médicos, porque por ahí tampoco médicos hacen la ley, lo hacen legisladores, ¿no? A mí me ha preocupado siempre el tema de la hidratación. Más que nada lo que a mí me preocupa, porque en principio estos actos y personalmente mi postura es el respeto a la autonomía y a la voluntad de las personas, aunque a mí no me guste. Pero temo que genera mucho sufrimiento, que es lo que la ley quiere evitar. Precisamente, una persona no quiere que lo sometan a métodos de esta naturaleza para no sufrir inútilmente. Ahora, sacarle la hidratación depende del caso, salvo, según lo que me han explicado los médicos, salvo en un estadio de coma 4, donde ya nada siente, porque no hay muerte cerebral. Pero en otros estadios de coma puede generar mucho sufrimiento el no estar hidratado.
que yo supongo que la persona, por eso tiene que estar bien asesorada, por eso necesitamos el asesoramiento de los médicos en las cuestiones de salud. La persona tiene que saber todo esto antes de disponer, que es lo que siempre procuramos. En cambio, si estas disposiciones se hacen como lo hacen en el Hospital Italiano de Buenos Aires o en otros lugares, en un formulario que le preguntan, ¿quiere tal cosa? Sí, ¿quiere tal cosa? Sí, va marcando crucecitas. ¿Qué clase de asesoramiento recibe? Es un poco como el consentimiento informado que muchas veces actualmente en los sanatorios, cuando nos vamos a hacer una práctica, generalmente firmamos, no tenemos idea de lo que estamos firmando como un requisito para hacer la práctica, pero nadie nos explica qué es lo que estamos firmando. En realidad se ha convertido en un instrumento para evitar los juicios de mala praxis para los médicos, pero en realidad no es eso. El consentimiento informado es un proceso, no es un papel, es un proceso de información de los médicos al paciente, donde el paciente puede arribar a una decisión fundada, meditada, segura de qué es lo que quiere con respecto a su salud o a una situación particular. Pero bueno, yo tengo dudas con la hidratación especialmente. No le aconsejaría a un cliente que ponga eso. Sí. Yo quiero decir algo como algo como para reflexionar, porque personalmente opino que la ley convoca conceptos muy estrechos cuando, por ejemplo, asimila lo que es la vejez a la enfermedad. O sea, la ley hace posible que el médico, como derecho del paciente, no haga lugar a un mantenimiento artificial de la vida cuando hay una enfermedad terminal. La ley permite que si el paciente lo determina por un acto de autoprotección, no se produzca sufrimiento. Pero me parece que el concepto es bastante estrecho porque hay mucho sufrimiento. Primero, porque personalmente no asimilo la vejez a la enfermedad. No siempre se asimila la vejez a la enfermedad. Yo, por ejemplo, tenía a mi abuela que falleció sana a los 97 años porque simplemente estaba sola, o sea, más sola que lo que ella hubiera querido, porque estaba con mi tío, pero que tenía sus ocupaciones y que no podía estar todo el tiempo con ella. Ella hacía muchos años que decía que se quería morir. O sea, hay mucho sufrimiento de otra índole que no tiene que ver con la enfermedad, no tiene que ver con estar en un estado terminal, y entonces ahí yo opino que el derecho de la persona de irse y morir con dignidad está restringido. Porque, por ejemplo, tengo el caso de otra persona en este momento que tampoco quiere vivir, está en el pleno uso de sus facultades mentales y no quiere vivir. ¿Por qué? Porque se encuentra sola, porque está jubilada, no tiene su trabajo, que fue la pasión de su vida, no tiene ningún hijo con ella, porque en este mundo en que vivimos realmente el tener los hijos cerca es un privilegio. Cada vez más las familias tienen los hijos en diferentes puntos del planeta, que yo siempre opino que se achica, pero no tanto. Y cuanto más grande venimos, más difícil se nos hace contactar con nuestros hijos. Si bien reconozcamos que la tecnología, yo tengo una hija de 23 años que se me acaba de ir a vivir a Grecia y que pasarán 10, 15 años para que vuelva, porque el novio tiene su profesión afuera. Y la veo todos los días si quiero, agarro el teléfono y hago una videollamada y la veo. Pero no es lo mismo. Eso tiene un gran costo. Se pierde lo cotidiano, se pierde el día de mañana el ver crecer a los nietos. Yo estuve 29 años fuera de esta ciudad, viviendo en el extranjero. Y vine porque siempre quise volver a mi lugar. Bueno, o sea que es algo muy complejo. Ahora quiero decir también, como un aporte, que hace esta semana que pasó, en un país como Holanda, se aprobó una ley por la cual se otorga el derecho a cualquier persona a partir de los 70 años de irse libremente. Y no necesita para eso tener una enfermedad terminal.
tiene otros motivos por los cuales quiere irse. Y yo realmente, a mí me gustaría reservarme el derecho de irme, porque he tenido, por ejemplo, más de una amiga que ha tenido la madre en estado vegetal durante 10 años. ¿Cuál es el sentido de esa vida? Hay que ver muy bien qué se entiende por vida para defender eso. Sí, vamos a seguir escuchando ahora la conferencista. Porque, yo, ¿sabés qué? Quiero aclarar que nosotros hay otros profesionales que van a venir a charlar sobre este tema más puntual. Bueno, esta es muy fuerte, me parece. Lo que te quería comentar, que este es un tema para debatir mucho. Lo que vos planteás es uno de los temas más difíciles y donde hay más opiniones diferentes y donde entran a jugar cuestiones ideológicas, morales, religiosas. Nosotros, hay países donde se acepta el suicidio asistido, hay países la muerte digna. Yo digo que yo siempre hablo de la mal llamada muerte digna, ¿no? De nuestra ley. Pero creo que nosotros no tenemos esa legislación. Acá está prohibida el suicidio, está prohibido el suicidio asistido, está prohibido la eutanasia. Tenemos países donde la gente se va a internar a una clínica y termina ahí su vida por su propia decisión. Pero es, digamos, como una discusión muy profunda, muy valiosa, que creo que hay que darla en la sociedad, que hay que debatirla, pero bueno, que nos tendremos que hacer varios días. Bueno, entonces lo que continuamos a ver, algunos de estos temas ya los fuimos tratando. Todo acto de autoprotección involucra derechos personalísimos. ¿Qué son los derechos personalísimos? Lo que le corresponde a todo ser humano por el mero hecho de existir, integra, ¿no? Y el campo de los derechos humanos. Hoy las constituciones más modernas, los tratados internacionales incorporan los derechos personalísimos. Ya los derechos humanos no son solo las grandes violaciones, sino que son los derechos cotidianos de la persona, una muerte digna, educación, vivienda, salud. Todo lo que decidimos en un acto de autoprotección involucra derechos personalísimos, que en el caso que corresponde, como decía, a la persona por el mero hecho de existir, pero en personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, requieren instrumentos jurídicamente válidos que le ayuden a ejercer estos derechos. Para eso es un acto de autoprotección, porque cuando yo no tengo lucidez, no lo puedo ejercer, si no cuento con alguna herramienta que me permita ejercer esos derechos. Bueno, las disposiciones, como les decía, son muy variables. Es importante designar a las personas de confianza, representantes, para que hagan cumplir esta voluntad. También a las personas que no queremos. Hay actos donde una persona, sí, es muy común, donde dice que ni se acerquen a visitarme, que fulanito no le permitan entrar a visitarme, ni si estoy internada, ni si estoy en mi cama. Bueno, las cuestiones de salud de las que estuvimos hablando, la vida cotidiana tiene que ver con la dignidad del ser humano. Cuestiones a veces increíbles, cuestiones que tienen que ver con las mascotas, por ejemplo, que no los separen de las mascotas, y en algún momento no se ha lúcido que sus mascotas, que fueron su compañía de tantos años, sigan al lado, que no se los lleve nadie, sigan al lado de ellos. Cuestiones que tienen que ver con la higiene personal, con recibir, que le sigan trayendo el diario, con asistir a servicios religiosos, que los sigan llevando a los servicios religiosos que están acostumbrados, con una infinidad de cosas, un gran abanico de posibilidades son las que tienen que ver con esta dignidad que queremos sostener. El lugar de residencia es un tema de preocupación. Hay personas que se recorren geriátricos antes de decidir cuál quiere o cuál no quiere y lo deja sentado, sobre todo el que no quiere. Hay personas que dejan asentado que se opone a que le internen en un geriátrico, que quiere vivir en su departamento, que con la renta de tal bien o con sus haberes jubilatorios o con tales medios le paguen una señora que, bueno,
tiene mucha importancia, por supuesto, para todos nosotros, pensar que si en algún momento no tenemos autonomía, ¿dónde nos van a poner? Y poder decidir sobre eso. Lo mismo las personas que nos acompañen, las personas de asistencia, administración de bienes y recursos, un poco ya lo comentamos. Hay personas que tienen bienes suficientes. O elegir el más caro. ¿Qué ocurriría en el caso de no desear ir a un geriátrico? Que se me atienda en casa. Pero el grado de dependencia que acabo teniendo con los años es tal que los cuidados que pueda recibir en el domicilio van a ser peores que en el que pueda recibir en un geriátrico. O el caso de la familia sufre un tal grado de estrés o no tiene esos conocimientos o no dispone no se puede contratar a un profesional. Y la mejor opción es ir al geriátrico. Ahí entraría la intervención de un juez, entiendo. Muy buena tu pregunta porque, bueno, es posible que se dé esta situación. Lo que tenemos que saber, porque muchas veces me hacen esta pregunta de qué va a pasar si no se puede hacer. Bueno, lo que yo siempre digo es que si no lo dejamos asentado, seguro no se va a hacer nuestra voluntad. Ahora, puede llegar un caso en que, bueno, los recursos no están más, no alcanzan, hay una enfermedad que resulta el tratamiento muy caro, sostenerlo, hay enfermedades que tienen que hacerse, que no se pueden, hay enfermos que necesitan una internación, la asistencia no puede ser de internación domiciliaria, hay distintas circunstancias, serán excepciones, la familia o el representante nombrado para hacer cumplir esa voluntad deberá documentarse bien para, llegado el caso de que haya algún tipo de reclamo, poder justificar que fue imposible. Por lo menos tenemos la tranquilidad de que dejando asentada esa voluntad ocurrirá esto cuando realmente sea imposible. No sé si eso contesta a tu pregunta. Y algunas veces será necesaria la intervención judicial. Dependerá de las circunstancias, del caso concreto. Pero, bueno, puede darse ese problema. Sí, me preguntaba en realidad si quien quede como representante para que se cumpla esa voluntad, llegado un momento, cambia de opinión respecto de la voluntad que en algún momento acompañó. ¿Cómo se sabe, digamos, que esa persona, como hablabas de testigos también, pero digo, ¿cómo se sabe que esa persona dejó este documento? O sea, ¿qué otras posibilidades de que eso se cumpla? Vos lo que me decís que puede desconocerse, el documento no se puede desconocer. No, desconocer no, digo, la persona que no cumple. Cambio de idea, digo, no quiere. No la persona que... El que tiene que cuidar, digamos, el representante. En algún momento le parecía que sí, y llegado el momento le parece que no, que mejor otra cosa. Muchas veces en la vida cometemos actos de los que nos arrepentimos. Asumió una responsabilidad y tendrá que ver cómo sale de esa. Claro, pero porque... ¿quién hace valer esa responsabilidad se cumpla? Porque digo, la persona puede... no cumplir y quedar abandonada. No, digo, supongamos, yo quedo como responsable de una persona, como representante de su voluntad. Pasa el tiempo, llegado el momento, veo a esa persona, veo las condiciones en las que está y digo, no, me parece que mejor que le hagan el tratamiento. Digo, la persona que quedó como responsable, lo voy a decir con la palabra, no puede estar en esa voluntad. Y siempre se puede correr ese riesgo. Ahí depende. Y bueno, depende del caso generalmente, por eso es muy conveniente nombrar varias personas. Nunca tiene que ser una. Primero que están los testigos, pero aparte de los testigos, siempre recomendamos, salvo en caso que dicen no tengo, tiene que nombrarse una persona y si ella no puede cumplir o no quiere cumplir, en reemplazo a otra. Y ambas tienen que tener el documento y a veces dos o tres. Inclusive a veces se nombra una persona para salud y otra para la administración de los bienes y otra para el cuidado personal. Se pueden nombrar varias personas. Pero es importante que no esté todo en una persona. Aparte se puede morir también. Se puede discapacitar o puede estar... Entonces siempre hay que nombrar un reemplazo. El problema es cuando la gente dice, no tengo... Bueno, a veces no tengo, pero trabajándolo después se da cuenta que tiene. Es muy importante tu pregunta.
porque este es algo que hay que recomendar siempre, que no sea uno solo representante, que siempre, aunque sea en reemplazo, haya otro. Generalmente a veces me dice, viene una persona grande y dice, pero yo ¿a quién puedo dejar? Son mis amigas y todos tienen mi misma edad. Es importante que haya una persona joven, porque bueno, hay más posibilidades de que por lo menos una persona joven pueda con los años ocuparse. Entonces es importante asesorar de que hay que nombrar más de una persona. ¿Cómo andamos con el tiempo? Le quería comentar del nombramiento de curador o apoyo, que ahora algo ya hablamos recién, pero el código, lo que le quería comentarles con esta música de fondo que tenemos, que el código... Lo sentimos mucho, pero tienen que probar sonido. ¿Se escucha? Ahí atrás escuchan igual, más o menos. A ver, me voy a acercar más acá. Y a ver, ahora... Bueno. ¿Cómo? Cuando yo hablo más fuerte, vamos a terminar gritando. Acá está mejor. Bueno. No sé de qué estaba hablando. El curador, ha habido, antes nosotros en el código anterior, el código velezano, derogado, se nombraba un curador y ese curador reemplazaba totalmente a la persona que se declaraba insana. Era una muerte civil, no podía hacer nada. Era una persona con una incapacidad total. Eso evolucionó mucho a partir de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, a partir de la Ley de Salud Mental, la 26657. Los criterios cambiaron mucho y ya no se identificó más enfermedad mental o discapacidad mental o padecimiento mental con incapacidad jurídica. Entonces, eso fue cambiando también la postura de los jueces. Esto deriva, no vamos a contar toda la evolución, pero en nuestro actual código, en el código anterior, la persona interesada, el protagonista, no existía, era invisible, no se lo hacía comparecer, nadie lo escuchaba, no existía. Ahora eso ha cambiado mucho y hoy, antes de iniciar una acción, para iniciar una acción de restricción a la capacidad de ejercicio de una persona, primero se establece que el propio interesado puede nombrar su curador, como decíamos antes. Segundo, se establece que puede iniciar ese proceso el propio interesado, porque antes no existía. Yo puedo tener interés sabiendo que tengo declarado un Alzheimer, que ahora estoy bien, pero que va a ser de una evolución quizás lenta, pero va a llegar a un punto en que yo no voy a poder administrar mis bienes y quiero asegurarme de que la persona que se designe para eso sea esta, entonces lo inicio yo, por ejemplo. Y aparte tiene participación en el proceso, o sea, el juez lo tiene que escuchar, es parte en el proceso esa persona. En esto hemos cambiado y avanzado mucho. Así que fíjense en la importancia que se le da en esta clase de procesora al protagonista como para decidir quién va a ser mi representante. Que la verdad que quién mejor que nosotros para saber la persona que se va a ocupar seriamente de nuestros bienes o de nuestra persona. Entonces este nombramiento de curador es muy importante y los jueces le dan mucha importancia. Exequias es una cuestión especial que lo quiero comentar rápidamente porque en realidad esta es una cláusula intrusa. ¿Me escuchan ahí atrás? Ahora sí, a lo mejor porque yo no sé tener el micrófono. Es una cláusula intrusa porque estamos hablando de la muerte y no de la vida y como les decía antes, son actos para la vida. ¿Pero dónde la poníamos? Ahora el Código en el artículo 61 reconoce que toda persona puede decidir el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación. Pero si lo ponemos en un testamento, para la muerte el instrumento adecuado es el testamento, pero hasta que se abra el testamento ya va a ser un poquito tarde. Entonces lo ponemos muchas veces en estas mismas directivas, como una cláusula intrusa, y ponemos disposiciones para inmediatamente después de la muerte, donde no hay tiempo para esperar un mes, 2 meses, hay que decidir ahí. O también podemos hacer un documento aparte, nosotros hemos hecho
desde el IDEI un convenio con BASI en este momento para otorgar a sus afiliados un documento autónomo de directiva anticipada para las propias exequias. Se puede hacer autónomamente. Independientemente de todo. O dentro del mismo documento de autoprotección. A ver cómo andamos con esto. Esto no sé si falla. La pila. Lo voy a pasar con el... Bueno, rápidamente lo que les quiero decir, esto es importante que sepan, que esto no es nuevo. Nosotros tenemos el Código Civil y Comercial que ha receptado este tema, pero en realidad hace mucho, allá había un escenario en la Argentina donde teníamos instalado el tema, todavía no suficientemente conocido, como les decía antes, pero ya en el año 2004 se creó el primer registro de actos de autoprotección en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. En el 2005 empezó a funcionar. En el 2006 creamos nuestro registro acá, provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, y de ahí se han ido creando en todos los colegios notariales de todo el país. Quedan 2 colegios, nada más 2 provincias que no lo tienen, y también en el Consejo Federal del Notariado Argentino, bueno, estos registros de actos de autoprotección funcionan similar a los registros de testamentos, no ocasionan gastos al erario público, los mantienen los colegios y su actuación es gratuita, no hay que pagar para inscribir un acto. El escribano que hace el acto va y lo inscribe. Esto permite que el acto sea conocido en el momento oportuno. No se inscribe el texto entero porque se respeta la privacidad, son actos muy privados, pero sí un formulario donde están todos los datos para localizarlo. El Consejo Federal del Notariado Argentino se creó en ese consejo la Comisión de Autoprotección, que fue autora de uno de los proyectos de ley, y el Centro Nacional de Información de Actos de Autoprotección. Con lo cual, todos los actos de autoprotección que se inscriben en todos los registros van a ese centro. Y nosotros nos podemos enterar de un acto que se otorgó en cualquier otro lugar del país lejano, lo cual es muy importante porque uno no sabe dónde le puede agarrar algún problema de esta naturaleza, estar internado en Ushuaia. Bueno, ellos se pueden enterar en el momento si yo otorgué directivas acá sobre mi salud. ¿Dónde funciona eso? ¿En Buenos Aires? Eso funciona en Buenos Aires, sí. Pero están representados todos los colegios notariales del país. La sede es en Buenos Aires. Pero se puede pedir un informe. El informe, cuando nosotros pedimos, cuando el juez pide un informe al registro de acá, se le informa si se otorgó acá y se le recibe también el informe de ese centro. O sea que el informe que reciben los jueces o un médico que quiera averiguar o la persona que quiera averiguar es de todo el país, no es solo de acá. ¿No se ha establecido alguna obligatoriedad solo para el juez? Son las personas autorizadas, tenemos la reglamentación del registro. No todo el mundo puede pedir informe porque es algo privado. Las personas autorizadas son el propio otorgante, algún apoderado que haya nombrado, el juez, directores de centros médicos y los defensores también del Ministerio Público. Y la persona designada, la persona autorizada. Ahora entiendo la pregunta. La pregunta es que sea obligatorio. Que sea obligatorio. Bueno, la verdad que hay mucho camino todavía para recorrer. Todavía no logramos que sean aceptados por todos los médicos, por todos los efectores de salud, pero hay muchos caminos para recorrer. Queremos llegar a que sea obligatorio para los geriátricos. Necesitamos legislación para eso, en la que se está trabajando y bueno, va lentamente. Pero hemos avanzado muchísimo desde que
no teníamos nada hace 10 años y ahora tenemos muchas disposiciones que reconocen y dan obligatoriedad de cumplimiento para el médico, por ejemplo, estas disposiciones, para los jueces. Con el nuevo código se ha ampliado más esta obligatoriedad que de hecho se llevaba a cabo, pero no teníamos tanto respaldo legal. En realidad el respaldo legal que lo teníamos, a ver si me funciona, ahí funciona. Bueno, estos son los proyectos de ley que les comentaba antes. Nos basábamos cuando empezamos a trabajar en eso y sostuvimos y peleamos a muerte la validez de estos actos simplemente en la Constitución Nacional, en el artículo 19, que habla de los actos autorreferentes, en el artículo 75, inciso 22, que incorporó las convenciones internacionales sobre derechos humanos con rango constitucional, y en el inciso 23, las medidas de acción positiva, que claramente son aquellas que garantizan la igualdad de trato y de oportunidades y el efectivo goce y ejercicio de todos los derechos humanos a todas las personas y especialmente a los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y las mujeres. Pero es importantísimo, nos basamos en esto porque habla del goce de los derechos, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y eso es lo que procura precisamente estas directivas anticipadas, que sigan ejerciendo sus derechos. Nos basábamos en estas normas superiores y por supuesto la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ustedes dirán ¿qué tiene que ver? Mucho, porque fue la primera convención que introdujo un cambio de paradigma en el régimen de capacidad de las personas. Flexibilizó el régimen blanco-negro que teníamos y dijo, los niños pueden ejercer sus derechos si tienen discernimiento suficiente. Hay que escucharlos a los niños cuando tienen madurez y desarrollo suficiente, tienen derecho a opinar. Esto tardó muchos años en aceptarse y algunos se están desayunando ahora con el código, porque lo introdujo el código, pero esto lo tenemos desde el año 90, vigente, con rango constitucional. Los niños tendrían que estar participando de nuestras escrituras desde el año 90 y de muchos otros actos. Pero bueno, parecía, tremendo. La Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, después, en el año 2006, fue directamente ya, digamos, el mazazo final al régimen rígido de capacidad de nuestro Código Civil. Ahí quedó claro, a través de sus principios, la libertad, la dignidad inherente, la libertad de tomar las propias decisiones, la autonomía, la capacidad jurídica, el artículo 12, que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica de igualdad de condiciones de las demás, el respeto a los derechos, las preferencias y la voluntad de las personas con discapacidad, el sistema de apoyo para ayudar a ejercer los derechos y no el de sustitución, reemplazando a la persona con discapacidad. Todo eso fue un cambio muy grande que respaldaba tremendamente estas directivas anticipadas, porque precisamente lo que se trata con las directivas anticipadas es del derecho a ser oído y del respeto a la voluntad y a la autonomía de las personas. Ese es el eje. En todo esto lo teníamos y ahora hace poquito, bueno, con la convención, esta nueva convención, las personas mayores nos llaman ahora, esta nueva convención profundiza, ratifica todos estos postulados. Sin lugar a duda, el respeto, la convención dice que la persona mayor tiene que tener derecho a decidir dónde vivir, por ejemplo. Ese derecho lo tiene, como preguntaba acá, el derecho lo tiene, que en algún momento llegue a ser imposible cumplirlo, se verá, pero tiene ese derecho, no se lo puede negar nadie. Es un derecho humano, un derecho personalísimo, un derecho constitucional. Ya va a tener rango constitucional pronto esta convención. Bueno, estas convenciones, todo esto, básicamente, ¿qué nos trae? Nuevos paradigmas, es una nueva juridicidad, es una nueva mirada jurídica sobre la persona, más humanista, por supuesto, que tiene como eje los derechos humanos, donde aparecen con voz y con voluntad personajes
que no existían en el derecho, que eran invisibles al derecho, como los niños, las personas con discapacidad, los ancianos, las mujeres, van apareciendo en nuestro derecho. ¿Y qué le reconocen? El derecho a participar en todos los asuntos de su interés, el ejercicio por sí mismo de sus derechos de acuerdo a sus competencias, no hablamos de capacidad, hablamos de competencia, discernimiento. Si yo puedo, tengo suficiente discernimiento para comprender el contenido y los alcances de un acto, tengo que tener derecho a ejercerlo. Entonces no puedo ser limitado en eso. Esto se llama el ejercicio, se habla de capacidad, pero ahora desde la autonomía progresiva en los niños y autonomía adecuada a las reales aptitudes de discernimiento de la persona adulta. Respeto a sus derechos, sus deseos y sus preferencias. Estas convenciones nos traen esto como eje, siempre basado en la libertad, la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. A ver, que les quería decir algo del ejercicio por sí misma de sus derechos de acuerdo a sus competencias, ya lo hemos dicho, capacidad y autonomía. Bueno, son nuevos criterios que el Código Nuevo, en sus artículos 1 y 2, bueno, estos son, pero me parece que ya no tenemos tiempo, pero bueno, la convención, vamos a decir, la nueva convención profundiza estos criterios y deja claro que la libertad, la independencia, la autonomía de las personas mayores, el derecho a decidir dónde vivir, el derecho a decidir con quién vivir, en cuanto al consentimiento informado, que ya lo comentamos, las directivas anticipadas de salud, bueno, toda una serie que tiene que ver con elegir su propio plan de vida, con definir su plan de vida de la persona mayor, sin injerencias, sin presiones. Otra característica de estos actos es que las entrevistas con el escribano se tienen que hacer mayoritariamente a solas. Los familiares que lo traen afuera en la sala de espera, porque es muy frecuente la presión que puede ejercer, disminuyendo la libertad de apreciación. Bueno, yo después les puedo pasar, si quieren, las diapositivas. Los principios generales son fundamentales, la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, porque de eso se trata. Yo creo que decidir un acto de autoprotección es el ejercicio más genuino de la libertad. Decidir que mi propio futuro, ahí estoy ejerciendo mi libertad, sin injerencias de ninguna naturaleza. Bueno, la dignidad, la independencia, el protagonismo, habla de independencia y autonomía, habla de directivas anticipadas, bueno, en todos estos derechos que yo resalté algunos, el artículo 30 es igual que el artículo 12 de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad en cuanto a la capacidad jurídica. Tenemos legislación que respalda, legislación nacional como la Ley de Salud Mental, cuyo decreto reglamentario, la Ley de Salud Mental es la última, 26657, su decreto reglamentario reconoce especialmente las directivas anticipadas en salud mental. Y todas estas leyes reconocen la autonomía del paciente y el derecho a tomar sus propias decisiones. Esto es lo que nos dice Hay legislación provincial, pero muy parcial, algunas sobre salud, otras modifican código de procedimientos. En todos estos países se regula el tema con distintas variables. Alemania desde 1990, o sea que no son en otros lugares temas tan nuevos. Y tenemos el Código Civil y Comercial, que como yo les decía, tiene que interpretarse de acuerdo a estos artículos 1 y 2, que nos dicen que la fuente y la interpretación de las normas del Código tiene que tener en cuenta y respetar las convenciones internacionales sobre derechos humanos y la Constitución. Todo lo que vinimos hablando tiene que aplicarse al Código. El artículo 60 nos habla de directivas médicas anticipadas, pero en su contenido es más amplio, porque habla también del nombramiento de curador. ¿Cortamos? Bueno. Esta ley de salud mental es la misma que hace que no haya más pabellones para los personas que
pero en realidad ellos tenían comprometido un concierto. Ustedes saben que los músicos empiezan un rato antes. El acuerdo nuestro era hasta las 7 menos cuarto, más o menos. Hoy yo les pido disculpas tanto a la doctora Alicia Rasmil, que nos ha brindado esta información que consideramos sumamente interesante, por eso la hemos invitado. Lo que podemos hacer es tal vez extender la conferencia y ver la posibilidad de seguir con este tema. De todas formas, tenemos otros profesionales que nos van a acompañar, como yo explicaba hoy, y bueno, pedirle disculpas a Alicia también, por supuesto, pero esto tiene a veces la posibilidad de utilizar estos lugares que todo el mundo reclama de ellos y que estamos un poco de prestados. Así que les pido mil disculpas, pero... No, bueno, pero... Lo que pasa es que les digo, está muy bien, les digo algo, nada más. La señora es la directora del estudio. Lo invitamos al concierto. Que tienen que probar sonido porque... Claro, no, perfectamente aceptado, por eso estoy explicando. Es que este es un tema muy convocante, yo lo entiendo, por eso digo, pido las disculpas del caso y tal vez tenemos que reorganizar, y si la doctora nos acompaña, volver a insistir con estos temas, ¿no es cierto? Tal vez si no es este año, hacer un ciclo para el año que viene, ya organizando con temas más puntuales.